Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV. Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Hoy con el tema renovando tus fuerzas. Sí, queridos hermanos y amigos, renovando las fuerzas, porque a veces estamos en periodos donde, y todo ser humano tiene esos periodos. ¿Quién puede decir que no tiene periodos donde le fallan las fuerzas, donde no tiene suficientes fuerzas para enfrentar desafíos, para enfrentar situaciones personales o incluso familiares o aún laborales? Todos tenemos esos periodos donde nos debilitamos, quizás por las pruebas, por las enfermedades, por las pérdidas, por las bancarrotas emocionales que podamos tener o bancarrotas incluso financieras. Todos en un momento determinado atravesamos por pruebas. A veces nos movemos en hogares disfuncionales, hogares donde las presiones internas son tan grandes que no sabemos qué vamos a hacer, ¿verdad? Pensamos que esas batallas y esas situaciones nos van a destruir. Pérdidas muchas veces que tenemos a lo largo del camino y que decimos, Señor, dame nuevas fuerzas, por favor, porque sin ti no puedo. ¿Cuántas veces hemos batallado con enfermedades? Enfermedades muchas veces, muchas personas, enfermedades incluso terminales, que son difíciles, queridos hermanos. Así que todos atravesamos por embates de la vida, por pruebas, por desafíos. Bueno, hay una parábola tremenda en la escritura que habla de que hubieron dos hombres diferentes que plantaron sus casas en diferente manera, uno sobre la arena y otro sobre la roca. Pero vinieron embates, vinieron turbiones, vinieron tormentas a las dos casas, pero una permaneció y otra se cayó. Se cayó la que estaba fundada o plantada sobre la arena y permaneció la que estaba plantada sobre la roca. Eso nos habla de fundamento. Eso nos habla de dónde estamos plantados. Muchas veces hay personas que, aun cuando vengan situaciones, pruebas y embates, permanecen firmes a pesar de todo. Sin embargo, otras se desmoronan emocionalmente, se desmoronan físicamente. Pero el Señor nos dice, mira a ver la roca donde estás plantado. Mira a ver la roca donde estás plantado y busca la presencia de Dios como nunca, aún más en los tiempos de dificultades y de crisis. Eso le dijo el Señor a la iglesia de Filadelfia, que estaba atravesando por épocas difíciles de persecución. El Señor le dijo en Apocalipsis 13, versículo 8 en adelante, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes pocas fuerzas, aunque sé que muchas veces no puedes más, sin embargo, te has mantenido firme en la roca, te has mantenido firme en la palabra del Señor, te has mantenido firme en no negar el nombre del Señor, no has sido incrédula, iglesia de Filadelfia, te has mantenido creyendo, apoyado en el ancla de los siglos, en la roca eterna. Y eso es lo que permite precisamente y establece la diferencia entre una persona que, a pesar de pruebas, dificultades, embates de la vida, puede permanecer firme, y otro que no tiene roca, no tiene nada sólido, sino que sus fundamentos son falacias, cosas superficiales. Por supuesto que va a caer. Hay algo interesante acerca de cómo el Señor no quiere renovar fuerzas, porque todos, como les dije, en un momento determinado de la vida nos faltan las fuerzas, nos sentimos débiles. Aún la iglesia de Filadelfia, que el Señor le da grandes recomendaciones y le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona y te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sin embargo, se sentía débil, no tenía fuerzas. Así que todos en un momento determinado, como les dije, podemos estar en situaciones límites, en situaciones de crisis, en situaciones de pruebas. Pero ¿qué nos dice el Señor acerca de cómo podemos renovar esas fuerzas y esas debilidades, ¿verdad? O esos periodos en que muchas veces estamos y no sabemos cómo vamos a salir adelante. Bueno, es curiosa la vida del búfalo, y el Señor nos enseña a través de determinados animales en la escritura, ¿verdad?
y nos hace una comparación, una analogía con nuestra propia vida espiritual, nuestra vida emocional, usando, ¿verdad?, cosas en la naturaleza. Y uno de los animales que utiliza es el búfalo. Interesante. El búfalo en medio de la naturaleza es el animal, uno de los animales más fuertes, si no el animal más fuerte. Muchos dicen que es el león, pero el búfalo, ¿verdad?, es uno de los animales más fuertes. Diría que hasta el propio león. El búfalo es un símbolo de fuerza, un símbolo de resistencia, de perseverancia y de resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia, hermano? La resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse en momentos críticos, en momentos donde tú dices, ya no puedo más, en situaciones inusuales y situaciones inesperadas que de pronto aparecen en nuestra vida. Esa es la resiliencia, la superación de una adversidad, ¿verdad? Y de mucho estrés con el fin de adaptarse y seguir adelante hacia el futuro. En otras palabras, la resiliencia es la capacidad de recuperarse o adaptarse a situaciones adversas y salir no precisamente como un perdedor. La resiliencia nos permite salir fortalecidos, no importa la situación que tengamos que atravesar. Es más, esas situaciones permiten que podamos ejercer la fortaleza que tenemos en Dios. Los búfalos no se dan por vencido fácilmente, no es el tipo de animal que no se da por vencido fácilmente. Puede soportar el dolor, puede soportar la fatiga, puede seguir adelante incluso cuando las condiciones aún son muy adversas a su vida. Su determinación y su espíritu de combate, su espíritu indomable, ¿verdad? Nos enseñan, son ejemplos inspiradores para cada uno de nosotros acerca de resistencia en cualquier circunstancia. Los búfalos, como les decía, usan mucho la resiliencia, son capaces de recuperarse en periodos de cualquier naturaleza, periodos de escasez, periodos de enfermedades, periodos de combate. Son capaces de recuperarse y renovar las fuerzas después de las dificultades, ¿verdad? Y de cualquier situación para su propia supervivencia. Pero hay algo interesante en el búfalo y este es su secreto. El búfalo, ¿verdad?, sabe cómo levantar, por ejemplo, un peso de casi 3,000 toneladas sobre sus lomos y llevarlo hasta la cima de una montaña. Y tú dices, ¿cómo lo hace el búfalo? Bueno, lo hace por la doble tracción que tiene en sus rodillas. El búfalo sabe que el secreto de poder llevar un peso tan grande hacia lo alto de la cima está en que se arrodilla. El búfalo, cuando va a llevar ese peso, él se arrodilla, tiene una doble tracción en sus patas delanteras, él se empuja, se levanta, camina un poco, se vuelve a arrodillar, ¿verdad? En sus patas delanteras se arrodilla, vuelve y se empuja él mismo en esa doble tracción, se levanta, camina de nuevo un poco y vuelve a arrodillarse y así sucesivamente. El búfalo va arrodillándose y levantándose, arrodillándose y levantándose en sus patas delanteras para llegar hacia arriba en una doble tracción de empuje. Qué tremendo. Sus rodillas. Y muchas veces, queridos hermanos, echamos de menos venir ante la presencia de Dios y buscar fuerzas. Pero no podemos llegar a la cima si no hacemos una doble tracción. Si no nos arrodillamos y nos levantamos y caminamos y nos volvemos a arrodillar y nos levantamos y caminamos y nos volvemos a arrodillar y nos levantamos y caminamos. Porque es la dependencia en la oración, en la búsqueda, en estar escondido en su presencia. Ahí recuperamos las fuerzas. Ahí tenemos una doble fuerza para seguir adelante, aún en medio de embates, aún en medio de dificultades. Ahí tenemos nuevas fuerzas tendrán los que esperan en el Señor. Así que muy importante, el búfalo sabe cómo llevar un peso muy grande hasta la cima de la montaña, ¿verdad?, dependiendo de sus rodillas. En segundo lugar, no solamente la verdadera fuerza del búfalo está en ponerse de rodillas y llevar con éxito toneladas en sus lomos hasta la cima,
¿verdad? No importa la cima que sea, no importa el camino que sea, sea un camino empinado, sucio, resbaladizo, un camino, ¿verdad? Lleno de piedras o lleno de escollos. La la manera tan tremenda de ponerse de rodillas del búfalo lo llevará en esa doble tracción al éxito. En segundo lugar, lo que permite que el búfalo pueda tener esa fuerza descomunal y pueda en medio de cualquier embate, ¿verdad? Salir vencedor en esa resiliencia, en esa permanencia, en esa resistencia poderosa, ¿verdad? Aún en situaciones límites de la propia vida del búfalo, depende de su joroba. Si el búfalo tiene una zona de acumulación de grasa en su lomo, en la parte de atrás, detrás del cuello, tiene una acumulación de grasa o una acumulación de aceite condensado. Sí, en la parte aquí posterior del cuello, entre los omóplatos, ahí tiene una joroba. A diferencia, por ejemplo, del buey, el búfalo tiene esa curvatura o esa joroba aquí arriba. Cuando él sabe que el enemigo viene contra él y que le quiere hacer, ¿verdad? Un combate frontal y viene para destruirlo, el búfalo es muy sabio, vamos a ponerlo en estos términos. El búfalo sabe que debe evitar daños colaterales, porque si tiene un enfrentamiento con un león, por ejemplo, de cuerpo a cuerpo, él sabe que puede salir lesionado, puede salir herido, porque aun cuando él es un animal muy fuerte, el otro también tiene sus fortalezas. Así que y no tenemos lucha, como dice la palabra, contra carne y sangre. Y el león anda rugiendo, así que anda como león rugiendo, rugiendo a nuestro enemigo. Así que tenemos que entender que tenemos un enemigo espiritual, que nuestras armas no son carnales y que tenemos que ponernos en la línea de combate preparados, aún ante los embates más tremendos de la vida, los enemigos que se levantan contra nuestra alma. Así que el búfalo hace algo interesante. El búfalo no enfrenta al león así, ¿verdad? De plano. El búfalo se retira hacia atrás y tú dices, wow, pero ¿cómo es posible? Qué cobardón parece ese búfalo, ¿verdad? Cualquiera pensaría que está huyendo del león, pero no, queridos hermanos. El búfalo está evitando, como les dije, daños colaterales. El búfalo es sabio en su manera de enfrentar a sus enemigos. El búfalo es sabio en la manera de enfrentar los escollos de la vida, ¿verdad? Y aquellas cosas que se enfrentan a él para destruirlo. El búfalo hace algo cuando se retira. El búfalo comienza a caminar hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Comienza a dar vueltas, girando. Y tú dices, el búfalo está loco. ¿Qué es lo que está haciendo el búfalo? Dando vueltas, caminando para adelante, para atrás, para un lado y para el otro. Bueno, parecería que perdió la razón el búfalo. Para nada. El búfalo está permitiendo que la temperatura de su cuerpo se eleve. Y cuando la temperatura de su cuerpo se eleva, la joroba que él tiene en la parte de atrás de la cabeza, comienza a derretirse esa grasa condensada, ese aceite condensado, comienza a derretirse. Estos son ejercicios inusuales que hace el búfalo, pero él sabe que de ahí depende, del retirarse, de él esconderse, de él depender de lo que Dios puede hacer en su propia vida y de los propios recursos o dones que Dios le ha dado, ¿verdad? Depende también el éxito de cómo él pueda enfrentar a su enemigo. Así que cuando ese aceite o esa grasa se ha derretido y ha embadurnado totalmente al búfalo de cabeza a pies, ¿verdad? Y todo su cuerpo embadurnado, revestido de ese aceite, de esa unción, pudiéramos decir, usando esta analogía o esta comparación para poder hablar a nuestras vidas. Ya tenemos un búfalo ungido y lleno de energía. Así que él se prepara, se pone en línea de combate y cuando viene el león, mira qué interesante, el búfalo lo que hace es que vuelve su costado, el león lo toca, resbala y cae porque ha tocado el cuerpo aceitado del búfalo, cae. Entonces el búfalo lo ataca, ¿verdad? Lo ataca con sus
cuernos, con sus cuernos. Sus cuernos son lisos y poderosos. No le puede entrar ni siquiera una bala a los cuernos del búfalo. Es un casco duro que incluso las balas le cuestan trabajo penetrar. No puede perforar, ni las mordidas de ningún animal pueden destruir tampoco, ¿verdad? Los cuernos del búfalo que son lisos. Entonces el búfalo ataca a su enemigo. Su enemigo quizás se levanta de nuevo, ¿verdad? Y el búfalo se pone en línea de combate, su enemigo se pone en línea de combate otra vez y viene contra el búfalo. El búfalo quizás le pone el otro costado aceitado. El león resbala y cae y el búfalo lo ataca con sus cuernos poderosos, ¿verdad? Y lisos. ¡Qué tremendo! Ahí está la victoria del búfalo. Ahí él evita daños colaterales. ¡Qué poderoso! Por eso es que la palabra del Señor nos enseña poderosamente y está basado en este hecho real que sucede con la vida del búfalo. El búfalo tiene dos secretos poderosos. Número uno, sus rodillas, la doble tracción para seguir adelante, aun cuando los pesos de la vida sean muy grandes. Y número dos, el búfalo tiene el aceite de la unción, está embadurnado de manera que aun cuando el enemigo venga a atacarlo, de verdad, él sabe que toda su vida y todo su cuerpo y todo su existir depende de esa unción poderosa. Qué tremendo, dice en Salmo 92, pero tú aumentarás del versículo 10 en adelante, Salmo 92, 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos porque estarán bajo tus pies, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Solo oirán porque ya no los verás. ¿Verdad? Vendrá victoria, victoria poderosa. El Señor nos unge con su aceite fresco como al búfalo. Así que esto es, ¿verdad? Basado en hechos reales. Y el Señor lo utiliza para ilustrar nuestra propia vida espiritual. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los escollos, cuando vengan las limitaciones, cuando vengan los problemas en los hogares, en hogares disfuncionales, peleas internas, situaciones que se presentan con los hijos, con la familia, cuando vengan las enfermedades, las bancarrotas emocionales, la bancarrota financiera, cuando venga cualquier embate de la vida, aún el enemigo de nuestras almas nos combata para hacernos caer y debilitarnos. Hermanos queridos, tenemos dos armas poderosas, ¿verdad? Estamos plantados, número uno, sobre la roca, no sobre una superficie endeble. Tenemos el verdadero fundamento. Su palabra es roca eterna. Jesucristo mismo es la roca de las edades. Así que plantémonos en él, ¿verdad? Porque aun cuando venga el turbión y las tormentas, no nos harán caer nuestra casa, nuestro templo, nuestra vida espiritual y emocional. Así que qué interesante, ¿verdad? Y en segundo lugar, las rodillas del búfalo. Las rodillas del búfalo. El búfalo tiene una doble tracción. Él sabe que depende de esa rodilla, ¿verdad? De él arrodillarse sobre sus patas traseras, el poder llegar a la cima. Y en tercer lugar, estar ungidos. Sí, pero eso lo obtenemos en la misma presencia de Dios recogidos. No se enfrenta al enemigo porque va a tener daños colaterales. No se enfrenta al enemigo de cuerpo a cuerpo, no, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. No se enfrenta a los embates de la vida, a las situaciones, a las soledades, a las dificultades que vienen en nuestro camino, ¿verdad? Quizás los desafíos que vamos a encontrar a diario, nuestro diario caminar como seres humanos. Todos tenemos desafíos, todos vamos a enfrentar pruebas, todos vamos a enfrentar escollos, todos vamos a enfrentar turbiones. Por favor, no se enfrente en su fuerza, dependa de su rodilla, de buscar la presencia de Dios. Número dos, depende de la unción, vaya a la presencia de Dios para ser ungido, renovado con un aceite fresco y va a evitar daños colaterales. Qué hermoso. Pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos.
Qué poderoso. Solamente oiré porque mi enemigo estará bajo mis pies por el poder de Jesucristo. Así que el Señor le ha dado a la iglesia, te ha dado a ti y a mí, nos ha dado a nosotros los creyentes un poder que no lo tiene el mundo, no lo tiene el mundo. El mundo confía en sus poderes y sus fuerzas humanas para vencer las situaciones de la vida. Y por eso, ¿verdad? Desfallecen y caen y son vencidos en medio de las pruebas. Pero usted y yo no tenemos por qué ser vencidos en medio de las pruebas. Podemos llegar a la cima a pesar de que el peso sea fuerte sobre nosotros. En realidad, muchas veces, aún en medio de esas pruebas, vamos a salir al otro lado. Cuando pasemos por las aguas, el Señor estará con nosotros. Y aún cuando pasemos por el fuego, no nos quemará ni la llama arderá en nosotros, porque el Señor estará con nosotros, porque el Señor nos dice en Isaías 41 del 10 al 13, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre, no algunas veces, sino siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti, todo lo que venga contra ti, serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, dice la palabra, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué preciosa palabra en este día. Qué preciosa palabra para seguir adelante. Qué preciosa palabra para saber que no debemos temer, que Dios está con nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? También en Isaías se habla acerca de otro animal poderoso, otro animal que renueva sus fuerzas aún en medio de las dificultades, el águila. El águila vive aproximadamente 70 años, pero a los 40 años el águila empieza a desfallecer. Ella ve que su pico ya no tiene la misma fuerza para agarrar sus presas y llevarlas a su nido, allá al risco, al lugar más alto. Ella ve que sus plumas han perdido su vigor, su fuerza, su brillo. Ella se da cuenta que sus pezuñas ya no pueden agarrar esas liebres poderosas y levantarlas en el aire o cazar, ¿verdad? Allá esas presas que andan en el monte o como el águila pescadora coger esos peces del mar. Ella sabe que ha perdido vigor, que ha perdido fuerza. Así que a los 40 años aproximadamente, el águila va al risco, al lugar más alto, allá donde ella pone su nido, allá donde ella, ¿verdad? Contempla la naturaleza y se lanza desde los picos más altos. Allá ella va y comienza un proceso, ¿verdad? De cambio, de desnudamiento, de desvestimiento. Ella con su propio pico se quita todo su plumaje, pluma tras pluma, ¿verdad? Se las va quitando y se despoja totalmente, se queda totalmente desnuda. Después ella misma se arranca las pezuñas, ¿verdad? Allí con su propio pico y luego con una roca ella se destruye su propio pico. Pudiéramos preguntarnos, pero ¿cómo va a sobrevivir? Muchas veces está hasta 150 días allá, ¿verdad? En el risco. Quizás llevó algún alimento antes, pero aún así, ¿verdad? Está allá en lo alto, desnuda, desprovista aparentemente, ¿verdad? Bueno, la palabra del Señor nos dice que también nosotros los creyentes, usando la analogía del águila, nos debemos despojar, nos debemos quitar cada cierto tiempo todo ese plumaje viejo, todo ese pico viejo, todas esas pezuñas viejas, todas aquellas cosas viejas que nos impiden volar a las alturas y volver a tener ese brillo, esa fuerza, ese vigor que tienen las águilas, ¿verdad? Y que nosotros también debemos tener. Dice Efesios 4 del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despocaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, hay un despojamiento
¿verdad? Y un revestimiento, como lo que hizo Jesús también allí en Filipenses. Se despojó, en este caso, ¿verdad? De toda la prerrogativa de poder y de gloria, ¿verdad? Y nos dio lo que se llama la plerosis, la kenosis y la plerosis. Kenosis, se desvistió, se despojó para vestirnos en la plerosis, para vestirnos con su justicia, con su santidad. Bueno, en nosotros ocurre la inversa. En nosotros ocurre también despojamiento y revestimiento. Sí, despojamiento y revestimiento, pero en el sentido contrario. Debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Qué lindo, poderoso. Así que el águila es un animal que va y se despoja, se quita todo lo viejo y lo hace ahí esperando en Dios, en el lugar secreto, en el lugar escondido, porque de ahí depende sus fuerzas. Bueno, poco a poco le van saliendo los nuevos plumajes, poco a poco le salen esas pezuñas, poco a poco le sale ese pico. Así que ahora, ¿verdad? En ese proceso de espera y renovación, ella recobra fuerzas, recobra el brío, recobra la fuerza, recobra el poder de sus garras. Lo impresionante ahora, ¿verdad? En el vuelo, ahora puede volar de una manera impresionante, recobra la belleza de su plumaje, el brío y la fuerza que había perdido. Sí, queridos hermanos, por eso la escritura nos habla tan sabiamente también en Isaías, ¿verdad? Isaías 40 del 28 en adelante dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, él no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Ese es nuestro Dios. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Qué poderoso, ¿verdad? Poderoso nuestro Dios. Él sí no se cansa, él no se agota. Por eso está para ti 24/7, todo el tiempo disponible, ¿verdad? Para ayudarte cuando tú no puedes, para darte fuerzas cuando ya te fallan, para darte, ¿verdad? Un impulso, para hacerte subir aún hasta la cima, para ayudarte en esa renovación, en ese cambio, para ayudarte a través de la oración, la espera, la confianza, para que no tengas daños colaterales, para que sepa, como dice la escritura, que Él da en el 29 de Isaías 40, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, hasta los niños y los jóvenes pierden fuerza, aún con el vigor que tienen. Pero los que esperan en el Señor, en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, dice el Señor. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué poderoso. Los que esperan en el Señor, en el refugio de Dios, en el risco de Dios, allí en el proceso de renovación, despojándonos de lo viejo, para luego emprender un vuelo nuevo, para luego tener una visión aún más poderosa, para luego tener el brío y el poder y la belleza de un vuelo hacia donde Dios nos quiere llevar. Así que no temas, no temas, porque el Señor está con nosotros. Y a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades y a pesar de cualquier situación que se pueda presentar, Dios está con nosotros. Dios nos da la fuerza del búfalo. El Señor renueva nuestras fuerzas como el búfalo y nos aceita con aceite fresco. El Señor nos dice que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor nos dice que no temas, porque Él está contigo y conmigo. Adelante, querido hermano. Mucho camino nos resta, pero el Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor los bendiga. Nos vemos en el próximo programa, Tiempo de Dios, a través de su canal Vida TV. Bendiciones. Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo.
llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo.